bien, muy buenos días. Bienvenidas a todos a este el primer evento de diálogos en el Consejo de este curso académico, el 2023-2024. Hoy tenemos ciertamente un tema que es de súper actualidad y lo va a seguir siendo en los próximos años, referido a los riesgos de la ciberseguridad y el papel, el rol que debe jugar el Consejo antes, durante y después de haber sufrido un incidente, un ataque vinculado a la ciberseguridad. En los últimos años, muchas han sido las corporaciones que han sufrido eventos de ciberseguridad, han sido víctimas de esas incursiones ilícitas en los sistemas informáticos, con objetivo muchas veces, en el peor de los casos, ¿no? Han conseguido poner en dificultades las operaciones de negocio, en otros casos, desgraciadamente, incluso acceder a información sensible corporativa o de clientes de las instituciones, ¿no? Lo cierto es que la manera en la que Mapfre abordó este evento en agosto del 2020 pues supone un antes y un después, o por lo menos así lo vemos nosotros, como las corporaciones, y en especial la manera en la que los consejos de administración se han involucrado, pues ha sido, creemos, algo diferente. Esta historia, para muchos de nosotros, especialmente los que estamos en el mundo del consejo, pero no para Mapfre, como ahora nos contarán José Manuel y Guillermo, empezaba con una nota a los medios de comunicación el 15 de agosto, una nota del INCIBE que fue pública, provocada pues, por una comunicación que hizo Mapfre. Esta mañana vamos a intentar profundizar con José Manuel y Guillermo en cómo Mapfre había trabajado antes del 14 de agosto para estar lo mejor preparada para un evento de este tipo, si se puede estar preparado al máximo. ¿Qué papel jugó el Consejo antes, durante y después de ese evento? Y probablemente lo más interesante para todos nosotros también, cuáles fueron las lecciones aprendidas de Mapfre, que vivió en primera persona esta situación y que probablemente nos puedan ayudar a algunos de nosotros. Así que con este contexto, José Manuel y Guillermo, mil gracias por acompañarnos y sobre todo gracias por vuestra generosidad en compartir pues, algunos aprendizajes de esta historia, ¿no? Y la primera pregunta, José Manuel, es ¿cómo era la gestión de riesgos en Mapfre antes del 14 de agosto de 2020 y un poco qué papel tenía esto en la agenda del Consejo de Mapfre? Hay que decirlo primero que las aseguradoras, que estamos profundamente reguladas, un sector asegurador es un sector casi tan regulado como el sector bancario, y toda la regulación que viene de Europa gira alrededor de los riesgos. Entonces, básicamente, lo que nos dicen es, oye, vosotros tenéis que vigilar determinados tipos de riesgo. Uno es el riesgo de negocio. Oye, si al final nosotros cobramos antes de pagar, con lo cual hay un riesgo evidente de no trasladar todos los costes al cliente. Entonces hay un riesgo de negocio. Nosotros somos grandes inversores de decenas de miles de millones, y también tenemos un riesgo en según qué inversiones hagamos. Y luego está el tercer tipo de riesgos, que se denominan riesgos operacionales, riesgos operativos, que son cualquier riesgo que no está dentro de los dos primeros, ¿no? Es un poco ahí un cajón desastre. Y dentro de esos riesgos operativos juega un papel muy importante el riesgo de ciberseguridad. Tenemos también, es un comité de riesgos, ya entrando un poco en el tema, es un comité delegado del Consejo donde algunos consejeros examinan de manera más detallada todo lo que tiene que ver con el riesgo, especialmente con el riesgo operacional de la compañía. Entonces ahí es donde tiene que comparecer Guillermo, donde van periódicamente el director de riesgos. Hay un puesto de director de riesgos en el organigrama de la compañía, director de riesgos corporativos, y ese consejo es donde se ve un poco más en detalle que si se materializan o no los riesgos que corremos en la operación. Y es un consejo además que solo tiene externos. Es un consejo presidido por un externo. Ahora mismo hay 3 externos y 2 dominicales, pero no hay ningún ejecutivo en el consejo. Los ejecutivos vamos a explicarle al consejo, al comité, lo que sucede, y ellos tienen que tomar cuenta y tienen que supervisar. Luego este comité informa, el presidente de este comité informa al consejo
de los asuntos que han pasado por el comité. De alguna manera, el Consejo, en este caso del ciberataque, luego contaremos que no fue así. Obviamente hubo un consejo extraordinario para hablar de esto y fue un consejo largo donde vino fue un consejo de Mapfre España, pero al que acudió el presidente de Mapfre, que normalmente no acude a los consejos de Mapfre. Entonces fue un consejo extraordinario, pero en el día a día es el consejo, el comité de riesgos el que va tomando cuenta de todo, ¿no? Entonces este era el sistema, digamos, por encima el sistema de supervisión y de gobierno. Luego están ya, que luego hablaremos de eso, pues todos los planes de continuidad y todas las políticas que tiene la compañía dirigidas a prevenir estos riesgos y cuando no se consiguen prevenir, a mitigar las consecuencias de que se materialice un riesgo de este tipo. Toda la gimnasia que había hecho Mapfre de las cosas que pueden pasar, los simulacros, donde yo mismo he participado y donde se hacían hasta en la época en la cual era yo CEO, se comenzaron a hacer, ¿no? Esto es una gimnasia que luego es imprescindible porque todo el mundo tiene un manual, no tiene un manual para todas las cosas que pasen, pero sí tiene una directriz muy clara de qué hay que hacer, cada uno sabe cuál es su puesto en ese momento dentro de la organización, ahí se constituye el comité de crisis, en fin, digamos que hay un montón de decisiones que no hay que tomar porque ya están previamente manualizadas y en lo que hay que centrarse es en arreglar el ataque concreto que estamos teniendo. Todo eso que al final, si no lo tienes hecho, en los primeros días puede ser el 80% del trabajo, ¿no? Le voy a pedir a Guillermo, en su primera intervención, que precisamente nos sitúe en lo que pasó ese día 14 de agosto a las 21:04, creo que nos decías antes, ¿no? Y que de alguna manera nos pone un poco en contexto de lo que vamos a seguir hablando. Guillermo, ¿qué pasó? Es el 14 de agosto, pero no de un año cualquiera, el año 2020. El año 2020 es el año de la pandemia, ¿no? A su vez era el mes de agosto. No al principio o al final, que hay más gente, en medio, un fin de semana y por la noche. Entonces, como estábamos en pandemia y la gente trabajaba en remoto, habíamos habilitado el acceso remoto. Todo el mundo accedía desde su casa a los equipos. Entonces, todos los equipos estaban encendidos. Entonces, a 21:04, pues se lanza una orden de cifrado de los equipos. Una orden de cifrado que lo que nosotros vemos es que los que ve quien monitorizan la red es que prácticamente empiezan a caer equipos uno detrás de otro. Guillermo, y por seguir un poco la historia, ¿cómo se organiza una empresa para un evento de este tipo? Más vale estar preparado. Nunca se está lo suficientemente preparado, pero más vale estar preparado. No hay plan de continuidad de negocio que pueda contemplar todos los escenarios posibles. Eso no existe. Lo que tiene que existir es un sistema de gestión que soporte la respuesta ante el escenario de crisis, ¿no? Y eso es lo que Mapfre tenía, o mayor o menor, en plan de continuidad de negocio, y los hayamos entregado. Eso, junto con la activación de los comités de crisis durante la pandemia, nos dio una posibilidad. Un comité de crisis en la cual había muchas cosas que estaban preparadas. Los comunicados no se improvisaron, los comunicados eran los que estaban escritos. Algo fundamental en estos planes es saber qué es lo que realmente tienes que proteger. Nosotros tenemos que proteger dos cosas, ¿no? Por un lado, los datos de los clientes y por otro lado, el servicio. ¿Cómo se organiza? Pues hay un comité de crisis, de José Manuel, de jurídico, de recursos humanos, comunicación, operaciones. Pero ahí hay que tomar decisiones, ahí tiene que llegar información para que tomar decisiones, ahí no se gestiona, ahí se toman decisiones. Por debajo tiene que haber un equipo, lo que llamamos un centro de situación, montado sobre la gente que es quien proporciona información para que este equipo tome decisiones, conforma esas decisiones en órdenes, las distribuye y coordina, ¿no? Hay que hacer esto, vamos a abrir esto, vamos a avisar a tal. Hay que estar aquí. A su vez, ese centro de situación que se forma sobre la dirección de seguridad y sobre el centro permanente que tiene activado, monta ya con otras áreas equipo de respuesta, en este caso con tecnología,
con comunicación, ¿no? ¿Cómo conecta ese comité de crisis que diriges tú en ese momento con el órgano de administración? Y lo más importante, ¿cuáles fueron los dilemas que se os plantearon en términos de transparencia, en términos de pago no pago, en términos los dilemas que os planteasteis o se os plantearon, y cómo es un poco el proceso de decisión vuestro, con qué criterios, con qué principios lo abordáis, ¿no? Cuando sucedió el ataque, teníamos dos perfiles digitales muy potentes dentro del Consejo de Mapfre España, y también teníamos otro perfil muy potente dentro del Consejo de Estados Unidos, pero es una persona que vive entre Estados Unidos y España. El propio presidente contactó con ellos y les estuvimos no solo teniendo informados, sino les pedimos ayuda. Personas que han sido presidentes de multinacionales, presidentes de tecnológicas, altísimos cargos en Silicon Valley, o sea, no son cualquiera, ¿no? Nosotros montamos un CATIT, que no es un órgano estatutario, sino que es un comité, es un consejo asesor o un comité asesor donde solo hay perfiles tecnológicos. Hemos ido cogiendo personas de altísimo nivel digital y tecnológico en el mercado, y lo que les pedimos es que nos echen una mano. Se celebró, como he dicho, un consejo extraordinario de Mapfre España el 27 de agosto. Hicimos ese consejo extraordinario. A ese consejo extraordinario vino Antonio Huertas. Antonio Huertas dio un primer informe, después yo di un informe muy amplio, también habló el presidente del consejo en aquel entonces, Antonio Núñez, y después de haber dado todos los informes, pues hubo un turno de preguntas, etcétera, y ahí los consejeros se manifestaron como se suelen manifestar en Mapfre, o sea, agradeciendo la transparencia. Nosotros comunicamos inmediatamente, tú lo has dicho, al INCIBE, al CNI, para que otras empresas estuvieran, por si acaso era un ataque que no fuera exclusivamente a Mapfre, luego era para Mapfre, pero por si acaso comunicamos ahí, comunicamos a nuestros socios de negocio, comunicamos a la Agencia Española de Protección de Datos, y comunicamos al público en general, ¿no? Nosotros tuvimos la inmensa suerte, uno, que no hubo fuga de datos, y dos, que los datos de respaldo no se afectaron. Pues la decisión fue esta, no someterse a ningún tipo de chantaje, ir por el camino largo, pues que es restaurando uno por uno cada uno de los servidores que había sido bloqueado. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que los proveedores desplegaron todos sus servicios de atención en las carreteras de España. Y el que veían que estaba tirado, que yo soy de Mapfre. Bueno, pues nada, véngase, me cargo el coche en la grúa, me lo llevo a la base y ya veremos cuando podamos contactar con ellos, pues ya veremos qué hacemos, ¿no? Entonces hubo un montón de clientes que fueron atendidos sin ningún tipo de comprobación por proveedores. Luego, con clientes, ¿qué hicimos? Los clientes, lo que hicimos, un compromiso público de retribuir o de indemnizar cualquier gasto que hubieran tenido esos clientes, y además darles una cantidad simbólica que reclamó poquísima gente. Y no solo eso, sino que el NPS, que nosotros lo vigilamos diariamente con las encuestas que hacemos, durante esa época, esos días donde dimos peor servicio, subió el NPS. Lecciones aprendidas, ¿no?, de todo este proceso. Ahora visto ya con perspectiva, han pasado 3 años. ¿Qué haríais igual? ¿Qué cambiaríais? ¿Y qué no volveríais a hacer? Lecciones aprendidas. Los temas de ciberseguridad tienen que estar en la agenda de la alta dirección, tienen que estar en la agenda del Consejo y tienen que reportarse periódicamente para que no decaiga nunca la tensión. Nosotros hemos visto el valor, es tener un área que eso no lo dirá Guillermo, pero lo digo yo, es un área de seguridad integral, un área de seguridad holística, un área de seguridad que lo mismo entiende de la ciberseguridad que de la seguridad de los ejecutivos, que del entorno geopolítico. Y es muy importante tener esa área porque la ciberseguridad muchas veces se opone a otras prioridades que se tienen en otras áreas.